noches. Vamos a ver el día de hoy el tema del primer libro de Samuel. Vamos a ir directamente al texto bíblico y lo vamos a ir comentando. Hubo un hombre de Ramatayim, subida de la montaña de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tobu, hijo de Su, Efraíta. Tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Este hombre subía de año en año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Yahvé Sebaot en Silo, donde estaban Ofní y Pinhas, los dos hijos de Elí, sacerdotes de Yahvé. Bueno, vamos a ver entonces el primer texto. Vamos a ver la parte en donde el papá de Samuel le dice que tenía dos mujeres. En esa época la poligamia era más o menos permitida, aunque normalmente encontramos la poligamia reservada con los reyes, o sí, principalmente a los reyes. Aquí este hombre no era un rey, sin embargo pues tenía dos mujeres. No era tan común. Lo más común en esa zona de Palestina era la monogamia. Sin embargo, se permitía bajo ciertas circunstancias, ¿no? Uno, por ejemplo, con los patriarcas era la esterilidad, y aquí parecía que estaba permitido, no era necesariamente por la esterilidad, porque una de sus esposas era estéril, pero al parecer también, debido a la guerra y que había muchos hombres que habían fallecido, pues había como una diferencia entre hombres y mujeres, y como para compensar un poquito, se permitía la poligamia. Bueno, vamos a ver entonces en esta etapa el primer libro de Samuel. Vamos a ver en el primer libro de Samuel una transición, porque ya vimos el libro de los jueces, la etapa donde los jueces eran los que gobernaban hasta ciertos puntos los gobiernos locales, y vamos a ver una transición de esa etapa de los jueces hacia la monarquía. Samuel va a ser el último de los jueces y va a ser quien unge a los primeros dos reyes de la monarquía. Entonces vamos a tener esa transición de grupos muy pequeños, muy locales, a donde ya van a tener una estructura como sociedad, como Estado, y entonces vamos a pasar a esa etapa, ¿no? La monarquía va a ser un tema especial en este primer libro de Samuel. El autor o el actor principal va a ser Samuel, y luego después va a ir pasando a Saúl, David, los reyes. Pero en la primera parte del libro, pues el principal, el protagonista va a ser Samuel. Vamos a ver entonces cómo la monarquía ahí va a ser un tema. Y realmente es un tema la monarquía porque, bueno, o es buena o es mala. Y desde el punto de vista de la teocracia, ¿no? Antes de la monarquía entonces había una teocracia. Teocracia significa que Dios gobierna, ¿no? Que Dios es quien manda, que Dios es el rey. Y entonces va a haber como sentimientos encontrados o ideas encontradas acerca de la monarquía, si es buena o no es buena. Por un lado, la monarquía pues parecería como que desplaza a Dios como rey. Si ellos quieren, le van a decir a Samuel que queremos un rey, entonces ahora quien va a gobernar ya no va a ser Yahvé, va a ser un hombre, va a ser un ser humano, que los hombres van a nombrar como rey, y entonces pues como que es un atentado o es una afrenta a Yahvé, porque es como decirle a Dios, ya no queremos que tú seas nuestro rey, sino que ahora queremos un gobernante político, humano, como todas las naciones, que lo que va a ser el pueblo. Pero por otro lado, en algunos textos de la Biblia también vamos a encontrar algunas expresiones como que dicen, bueno, sí, pero Dios suscitó a estos reyes, o todo, cualquier poder, cualquier autoridad viene de Dios, al final de cuentas.
Y también Dios permitió esta monarquía, Dios permitió que hubiera estos reyes, pues para que evitara como todo ese caos que se veía ya desde el libro de los jueces. ¿Sí? Entonces va a ser como ambivalente si la monarquía es buena o si la monarquía va a ser mala. Y Samuel pues, les va a advertir también de todos los riesgos y todos los peligros y el costo, sobre todo el costo que implica mantener un reinado. Entonces, sí, va a ser de los dos lados. Por un lado puede ser bueno, por otro lado puede ser malo, y vamos a encontrar expresiones de los dos lados. Desde el punto de vista narrativo, vamos a encontrar textos con una prosa muy rica, historias todavía más consolidadas. Si se fijaban en el libro de los jueces, como que eran epopeyas o leyendas muy antiguas, el autor del Deuteronomista recopila, pone por escrito, retoca, edita y las une todas, ¿no? Sin embargo, acá en el libro de Samuel, primera y segunda de Samuel, nos dicen los autores que originalmente eran un solo libro y después fue dividido artificialmente. Entonces, originalmente era una sola obra, primera y segundo libro de Samuel era una obra, que al parecer, a la hora de hacer la producción de los 70s, en ese momento se divide artificialmente el libro. Aquí, en estos textos, bueno, encontramos como que dos géneros literarios muy importantes. La narrativa, son situaciones, son ciclos más amplios, más bien construidos, más bien elaborados. El autor del Deuteronomista casi no interviene en la edición de estos textos, o algunos pequeños retoques o algunos discursos en donde el autor interviene, pero normalmente ya encontramos textos más antiguos, pero ya más o mejor elaborados desde el punto de vista narrativo y también desde el punto de vista histórico. Estos libros, primera y segunda de Samuel, ya se les considera propiamente como históricos. Vamos a ver textos muy históricos que, por lo más histórico posible, de acuerdo a la época, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, la sucesión al trono de David, que se considera como de los textos más históricos de toda la época, que narra detalle a detalle cómo fue la sucesión del trono. Entonces, pues tenemos estas dos características. Tenemos entonces, por un lado, la narrativa, que es muy amplia, prolífica, está muy bien detallada, y por otro lado, pues nos va a ir narrando hechos que se consideran más históricos que otros textos del Antiguo Testamento. Posiblemente dentro del Antiguo Testamento son los libros o los textos que se les puede identificar más como textos históricos. Dentro de la clasificación católica tenemos un bloque, ¿verdad?, de los libros históricos, ahí entran estos. No en la clasificación judía, porque ahí tenemos los profetas anteriores, los profetas posteriores, pero en la clasificación católica normalmente estos libros van a entrar dentro de los libros históricos. Entonces, de acuerdo a lo que consideramos historia, considerando las limitaciones de la época, son los libros más históricos que podríamos encontrar. Bueno, entonces tenemos este primer relato de Samuel, y en Samuel vamos a encontrar ciertas características que lo hacen especial. En Samuel vamos a encontrar un personaje en primer lugar que va a ser juez, al igual que sus antecesores, al igual que los jueces que ya vimos en el libro de jueces. Samuel, este personaje que vamos a ver, va a ser también juez. Y al ser juez, bueno, pues va a procurar la justicia dentro de sus hermanos, pero también va a ser libertador. Hay unos jueces que eran libertadores, ¿verdad? Pues vamos a ver una batalla contra los filisteos que dirige Samuel. Y entonces vamos a verlo en esa faceta como de líder militar, ¿no? Entonces va a ser un libertador que va a liberar a su pueblo
va a gobernar por cierto número de años, igual que los jueces que ya vimos. Entonces también va a gobernar hasta cierto punto. Entonces que también Samuel, aparte de gobernar, también va a ser sacerdote. Sí, va a ofrecer sacrificios. Lo propio del sacerdote es ofrecer sacrificios. Cuando hablen en la Biblia del sacerdote, es quien ofrece los sacrificios. Lo propio del sacerdote es el culto. Y dentro del culto los sacrificios. Para que vayamos ubicando. Y también va a ser profeta. Por ahí he dicho que dice que es el último de los jueces y el primero de los profetas. ¿Por qué va a ser profeta? Porque es lo propio del profeta. Denunciar y anunciar. Denunciar que Denunciar la palabra de Dios, lo que se pecado de ella, de lo que Dios denunciar a los obreros que son los jueces. puede ser, pero eso es secundario. Lo más importante del profeta es Anunciar. Hablar lo que Dios Hablar. dice. hablar de Dios, ¿verdad? Comunicar lo que Dios le pide que diga. Hablar de parte de Dios. Hablar de parte de Dios. Ya en algunos jueces anteriores veíamos algunos rasgos de algunos jueces que también eran sacerdotes, ¿no? No, Gedeón fue y ofreció un sacrificio con las vacas de ¿sí o no? Ese ofrecer sacrificio ya es propio del sacerdote. Cualquiera que ofrece un sacrificio es un sacerdote. Entonces ya algunos jueces tenían rasgos de sacerdotes. Algunos rasgos de profeta también ya tenían algunos jueces. ¿No hablaban de parte de Dios algunos jueces? Sí. ¿No les hablaba Dios directamente a algunos jueces? Sí. Algunos, no a todos. Los sacerdotes ofrecían sacrificios, maestro. ¿Qué dijo? Los sacerdotes, lo propio del sacerdote es ofrecer sacrificios. Gracias. Y lo propio del profeta es hablar de parte de Dios. No le habla Yahvé a Gedeón, le dice Yahvé contigo, valiente guerrero. No establece ahí ese diálogo. Sí. No empieza a hablar Dios directamente con él. Le dice, ve al campamento, toma esto, o ve y al pueblo esto, o ve y haz esto. Entonces es enviado y es mensajero también. Entonces algunos jueces también tienen algunos rasgos de profeta. Son como rasgos apenas incipientes. Vimos a Débora, que también era juez, ¿no? Que se ponía a la salida de la ciudad a juzgar a 20 particulares. Entonces, bueno, Samuel es todo esto y aparte de todo, va a ungir reyes. Él no quería, pero su pueblo le pide un rey, y entonces él, aunque no quería hacerlo, obedece a Yahvé y unge a Saúl y unge a David. Entonces, bueno, vemos la importancia, ¿no? de Samuel, no solamente en estas funciones sacerdotales o proféticas o de administración, o que estaba en algún santuario, ¿no? Donde estaba la Arca de la Alianza, ahí estaba él. Entonces él atendía ese santuario también, sino que también ya entra un poquito a la política y empieza a ungir a los reyes, que le van a dar solicitud. Bueno, pues este Samuel pues, es como un juez, pero como recargado, ¿no? También ya es el inicio ya de los profetas. Cuando se ve la clase de profetas, también no solamente los jueces, pero también, por ejemplo, Josué también tiene rasgos de profeta o no. También
también le dice que no tenga miedo, que vaya, Que lo acompañe. que lo acompañe en todas sus batallas, que no se aparte ni a la izquierda ni a la derecha. No le llama directamente, ¿o no? No le dice, Abraham, deja tu tierra, deja tu casa, deja tu patria, y vete a la tierra que yo te mostraré. No le está hablando Yahvé a Abraham. Sí, ¿verdad? Moisés no hablaba con él como quien habla con un amigo. Entonces todos estos personajes tienen ese rasgo de profetismo. Claro que no se les ubica tanto como profetas, bueno, a Moisés sí, porque hay una escritura que dice que va a venir otro profeta. Ahí estaban esperando, Jesús estaban esperando al profeta con mayúscula, ¿verdad? Pero a nosotros no se les conoce tanto como profetas, pero en el sentido de que tienen ese diálogo casi familiar, casi coloquial con Dios, y que también transmiten eso a los demás, pues también son profetas. Entonces, bueno, esa va a ser la historia de Samuel. Vamos a ver entonces en la Biblia cómo nos narra este nacimiento especial de Samuel, en donde su mamá estaba muy afligida, era la esposa, una de las dos esposas de su esposo, el Caná, ¿no? El Caná, se llamaba el Caná. Entonces, el Caná tenía dos esposas, Penina, que sí tenía hijos, y Ana, que no podía tener hijos. También este tema de la esterilidad viene también desde los patriarcas, es un tema más o menos recurrente. Y entonces, bueno, pues Ana se siente muy afligida, muy acomodada porque no puede tener hijos. No solamente porque no puede tener hijos, sino que en esa sociedad era pues muy mal visto el no poder tener hijos, eran consideradas las personas como malditas, maldecidas o malditas, porque no podían tener hijos. Entonces por eso se sentía muy mal. Y entonces, bueno, en su oración van a uno de estos al santuario donde estaba Elí. Elí también era el maestro de Samuel, ¿verdad? Elí también era sacerdote, también era juez, lo encontramos. Y entonces Ana va al santuario, donde está Elí, donde está la Arca de Alianza, que viene en oración, y pues Elí la ve pues casi llorando, ¿no? Muy conmovida, piensa que está borracho. Y al final sale como que le reclama y le dice, no, no estoy borracho, simplemente estaba haciendo oración. Y le dice a Elí, bueno, pues que se haga lo que Dios te concede lo que le has pedido. Lo que le has pedido. Dios te conceda lo que has pedido. Ni siquiera supo Elí que le pidió. No se interesó tanto en el caso, pero sí le dice. Vete en paz y que Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Fue lo que le contestó Elí. ¿Qué era lo que le había pedido en su oración? Bueno, en su desesperación, Ana le pide un hijo y en su oración le dice que si le da un hijo, que ella se lo va a mostrar. Se lo va a consagrar a él y que la navaja no va a tocar su cabeza y que lo va a consagrar por todos los días de su vida. Bueno, entonces, como el sacerdote le dice que Dios te conceda lo que has pedido, entonces Dios realmente le concede lo que pidió. Y bueno, después regresa ya un poco cambiada a su casa y dice que Ana se unió con su mujer Ana y Yahvé se acordó de ella. Concibió Ana y llegado el tiempo dio a luz un niño a quien llamó Samuel. Samuel viene del hebreo. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 6:4? Shema Israel. Ese Shema
de ese Shema, que significa escucha. Viene Shamuel. Shamuel, que significa Dios ha escuchado, o algo así, como que Dios escuchó, pero Dios ha escuchado. Viene de él, de Dios, y Shema, escuchar. Dios ha escuchado. Sí, es como la combinación de las dos palabras, del Shema y él de Dios. Entonces, Dios ha escuchado significa el nombre de Samuel. Aparece en la Biblia, todos los nombres tienen un significado. Normalmente el nombre representa la misión de esa persona dentro de su vida, dentro de la Biblia. Entonces, todos los nombres significan algo. Bueno, y entonces al año siguiente, pues el niño tenía 1 año y ya no sube al santuario. La esposa le dice a su esposo que no, que se espera mejor hasta que sea destetado el niño para que lo pueda llegar a consagrar y entregar al sacerdote Elí. Y bueno, pues el esposo le dice, pues dale como lo que tú quieras, no está bien. Tú lo cuidas. Y ya lo deja hasta que lo desteta, no se sabe, 3 años, posiblemente 4, a lo mejor los destetaban menos. Ay, no tanto. Sí. En esa época, pues, no había. No había leche, ¿no? Oiga, pobre mamá. Pues ahí todavía en ranchos y lugares que se destetaban. Los espíritus malditos. No dice de qué edad, lo dice hasta que lo destetaron. No sabemos de qué edad, podría ser 3 años, podría ser 5. Pero bueno, ya está en una edad, entonces ya lo lleva al niño y se lo entrega al sacerdote. Y entonces, ¿qué es lo que le dice? Bueno, le recuerda de cuando estuvo en oración y ella le dijo que estaba muy afligida y le dijo que se cumpla lo que has pedido. Entonces le dice, bueno, pues aquí ya está ahí, ¿no? Se lo viene a entregar, se lo entrega y bueno, pues él lo acepta, lo reconoce, pues, se da cuenta, pues que era una señal, ¿no? O sea, que el niño era especial, que había nacido de manera milagrosa y que había sido consagrado a Dios, y entonces pues él lo hace. A lo mejor estaba muy chiquito, a lo mejor ahorita para la época, digamos, bueno, como un niño de 5 años lo llevan como a un sacerdote, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor en esa época no era tan, no sé si sería común o no común, pero no sería tan mal visto, ¿no? Acuérdense también que pues anteriormente muchos seminaristas pues así se los llevaban al padre y no había seminarios como especiales, ¿verdad? En cada parroquia donde había un sacerdote, pues ahí se los acercaban y ya lo iban formando, ¿no? Entonces así ahí va a ir formando a Samuel, lo va a criar, lo va a cuidar, sobre todo como un hijo y como él se da cuenta de que también Dios está con Samuel, tiene la bendición, la gracia, el Espíritu Santo, el Espíritu de Yahvé, también en Samuel. Elí tiene unos hijos que no son buenos, se quedaban ahí con las ofrendas, no repartían bien, no recibían los sacrificios. Tenía 2, ¿no? ¿O cuántos? Pues tenía más, pero al principio menciona 2 y después los va a perder en una batalla. Entonces, pues eran malos hijos, no siempre el que tengas un hijo o una persona buena, no siempre sus hijos van a ser igual que el papá, no siempre. Incluso Samuel también después va a tener hijos y tampoco van a ser. Pero se supone que el ejemplo es no siempre, ¿verdad? A Pero ahí veces. no fue el caso. Los hijos eran malos de Samuel. La mezcla. Bueno, entonces él lo va a cuidar, lo va a formar en el arte del sacerdocio, de cuidar el santuario, y ahí lo va a ir enseñando. Bueno, tenemos entonces el cántico de Ana, que nos dice el texto que posiblemente era un cántico de victoria, pero se inserta ahí un cántico de agradecimiento de Ana por la bendición que tiene, ¿no? La alegría de haber
concebir y darle un hijo a su esposo. Después en el capítulo 2, versículo 12 dice que los hijos de Eli eran unos malvados que no conocían a Yahvé. Si lo ven los 12, dice si los hijos de Eli eran unos malvados. ¿Los qué? Malvados. Los hijos de Eli eran unos malvados que no conocían a Yahvé. Malvados. Y ella explica que no sabían ofrecer ni las normas de los sacerdotes, se aprovechaban de la gente, etc. ¿Dónde nos viste eso? Bueno, dice, luego en el 2:18 dice que el muchacho Samuel estaba al servicio de Yahvé, vestido con efod de lino. Y un efod, ¿se acuerdan que era un efod? Una vestimenta del sacerdote. Puede ser dos cosas, puede ser una vestimenta del sacerdote, pero también puede ser un instrumento de adivinación. Que una túnica de lino. En este caso es un Y su vestimenta mamá le llevaba una sacerdote. cada año. Y dice que ahí año con año la mamá llevaba pues, su vestimenta. Y luego dice que la mamá de Samuel después tuvo otros 5 hijos más. Bueno, ahí dice que el muchacho Samuel ya era un niño y ya creció. 2:18. Y luego ya en el 2:26 dice, en cuanto al niño Samuel, iba creciendo y así considerando tanto a Yahvé como a los hombres. Bueno, después viene un hombre de Dios, que está claro que chistoso, viene un hombre de Dios, quien es un hombre de Dios, un profeta, ¿no? Y va a profetizar en contra de Elí y de su casa. O sea, un profeta que habla contra otro sacerdote, posiblemente también era profeta. Sin embargo, habla en contra de él. Y le dice pues, todo lo que va a suceder y que van a haber días pues, horribles para él y su familia. Le profetiza cosas muy malas que le van a suceder a él y su familia. Luego, en el capítulo 3, tenemos la llamada de Dios a Samuel. Servía el niño Samuel a Yahvé a las órdenes de Elí. Aquí dice el niño Samuel, aunque anteriormente ya decía muchacho, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé, a algo intermedio, a lo mejor un adolescente, ¿no? Que puede ser un niño o joven. Y dice que en aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones. ¿Sí? Como haciendo la aclaración. En aquel día la palabra de Yahvé era rara y no era corriente de las visiones. No había muchas visiones, no había mucha profecía, más bien era escasa, ¿no? En esa época. Entonces, bueno, tenemos la vocación o el llamado de Samuel, todos hemos oído escuchar esta historia, que el muchacho escucha la voz y le dice que lo llama. Y él piensa que es Elí. Él piensa que es Elí, que es el sacerdote, que vivían ahí juntos. Y va con Elí ya estaba un poco anciano, ya no vivía muy bien. Le dice, no le llamé 3 veces, ¿no? Él siente que lo llama. ¿Y cómo lo llama? Hasta la tercera o cuarta vez, dice que lo llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. 2 veces le dice su nombre. En hebreo es importante porque mencionar 2 veces es como decir, no hay duda, ahora te estoy llamando. Como repetir 2 veces es como que no hay duda de que soy yo el que te está llamando. Porque puede haber dicho nada más Samuel, ¿no? Pero le dice 2 veces Samuel, Samuel, así le llamaba. Y entonces él, bueno, pues con toda la experiencia de sus sacerdotes se da cuenta que el que le llama es Yahvé. Y le dice, bueno, si te vuelve a llamar, dile que habla Señor, que tu siervo escucha. Esa es la frase con la que inicia el llamado, la vocación de Samuel. Entonces, bueno, pues ya se pone como a su disposición, a la disposición de Dios, que la acepta como ese llamado. Y entonces ahora sí, le dice una profecía. Y esa profecía pues también es en contra de Elí. Lo mismo que el profeta le había hecho esa profecía en contra de Elí, pues también la profecía que viene de parte de Yahvé a través de Samuel también viene en contra de Elí. Y Samuel pues como que no se la quería decir, pero le dice, no tienes que decirme todo lo que te digo, no me ocultes nada. Y bueno, pues ya se la dice completita, todo lo que iba a suceder, que iban a morir sus hijos, etc. Y dice, bueno, pues que Dios haga
ya no le quedaba de otra, pero ya sabía lo que iba a suceder. Bueno, luego tenemos un relato bien interesante en donde Larga se encuentra en medio de los filisteos. Resulta que habían tenido una guerra y entonces pierden 4,000 hombres. Acuérdense que estamos en la época donde estaban los filisteos muy fuertes y tenían constantemente guerras con los filisteos. Los Sansón, ¿verdad? Se peleaban con los filisteos. Y aquí, bueno, pues tienen otra guerra, pierden 4,000 hombres. Y entonces se pregunta, bueno, ¿qué nos pasó? ¿Por qué tuvimos esta derrota, ¿no?, contra los filisteos? Y entonces dices, no, pues vamos por el arca de la alianza para que nos ayude, ¿verdad? Ya les había ayudado, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en Jericó, ¿no? Que el arca de la alianza poner los muros de Jericó, y en otras batallas ya les había ayudado a tener la alianza. Y entonces dicen, pues vamos a traer el arca de la alianza para que nos ayude. Pero, por todo como se había portado y todas estas profecías y todo, pues en lugar de ganar esa victoria, la pierden. No solamente pierden la batalla, sino que pierden el arca, ¿no? Se las quitan, pues tenía partes de oro y todo, pues agarran los filisteos y se alejan. Y estando ya el arca de la alianza con los filisteos, bueno, pues empiezan primero a Micrón, una de las ciudades filisteas. Y pues primero la ponen ahí junto al dios Dagón, y al día siguiente su dios Dagón está así como inclinado ante la alianza, ¿no?, ante la arca de la alianza. Así como que se les hace raro, lo levantan y a la mañana siguiente otra vez está inclinado ante la arca de la alianza. Y empieza a caerse una maldición, empiezan a salirles tumores a toda la población, empiezan a haber ratas por todos lados. Y entonces pues se preocupan por los de la ciudad de Micrón, dicen que mandarlo a otra ciudad y mandan a otra casa, y pasa lo mismo, y lo van a entregar, y pasa lo mismo. Entonces ya no saben qué hacer con el arca de la alianza. Y entonces nos preguntan a sus adivinos, ¿qué tenemos que hacer para que ya se nos vaya esta maldición que tenían? Y ya los adivinos de esa época dicen, bueno, pues tienes que devolverla, pero les ponen como ciertas condiciones, tienes que hacer como en oro unos tumores, unas ratas, como unos ídolos, así, unas figuras de oro, unas figuras de tumores, y subirlas en una carreta especial y con unas vacas criadas especialmente, y bueno, pues ya de cuenta hacen todo eso y mandan ahí la carreta con las vacas para que les devuelvan el arca de la alianza. Ya no saben cómo deshacerse de esta maldición. Llega a un campo, se dan cuenta los israelitas de que viene el arca, le hablan a los sacerdotes para que vengan a tomarla, a tomar posesión de ella, y bueno, pues ya ahí se libran de la maldición los filisteos y ellos recuperan el arca. Y está en alguna ciudad, se llama Kiriat Jearim, termina ahí en esa ciudad, y ahí va a ser el santuario. Samuel, pues año con año va a ir ocasionalmente va a ir a esa ciudad, pero normalmente él ahí se queda de la tranquilidad de ahí. Después, lo que sucede después es que le van a solicitar a Samuel un rey. Y aquí entonces entra de lleno el tema de la monarquía. Le solicitan un rey, es en el 8, dice, cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces de Israel, pero sus hijos no siguieron su camino. Dice que sus hijos tampoco fueron. Y bueno, se reunieron pues todos los ancianos de Israel y se fueron donde Samuel a Ramá. Le dijeron, mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Por tanto, asígnanos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Y disgustó a Samuel que le dijera, danos un rey para que nos juzgue, y luego a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel, haz caso a todo lo que el pueblo te dice, pero no
te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Entonces él se molesta de que le piden un rey para que reine sobre ellos, y Yahvé también se enoja, pero dice, tú déjalos, no te están rechazando a ti, te están rechazando a mí. Y entonces, dice, escucha sin embargo su petición, pero les advertiréis claramente y les enseñarás al pueblo del rey que va a reinar sobre ellos. Entonces dice, bueno, si quieren un rey, está bien, yo se los voy a dar, les voy a dar un rey, pero aténganse a las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias o cuál va a ser el costo de tener un rey? Ellos querían tener un rey simplemente para tener un rey como los otros pueblos, ¿no? Como para ser como los otros pueblos. Ellos veían que los otros pueblos tenían su rey, como que les dé envidia, les da ganas como de tener un rey. Y entonces dice, bueno, ustedes tienen un rey, yo se los doy, pero esto es lo que va a suceder, realmente es lo que va a suceder. Más adelante. Entonces dice, he aquí el pueblo del rey, que va a reinar sobre ustedes. Tomará los hijos de ustedes y los destinará a sus carros y a sus caballos, y tendrá que correr delante de su carro. Entonces les va a empezar a decir todos los recursos que van a tener que destinar para poder sostener el reino. Les van a tener que dar carros, les van a tener que dar hijos para que manejen sus carros, y sus hijos van a tener que correr delante del carro. No sé si han escuchado esta expresión o han visto unos muchachos que corrían delante del carro. Como la avanzada del Estado Mayor Presidencial, que va a venir el presidente un día antes, la avanzada. Si ellos tenían sus carros o sus camionetas los reyes, y adelante iban los muchachos ahí corriendo, tenían que correr delante de los carros, como guardaespaldas o algunas, como guardias del rey, y ahí van corriendo adelante de los caballos, y detrás de los caballos, como escoltando al rey. Entonces van a tener que destinar a sus hijos para que vayan corriendo ahí atrás de los carros o delante del carro. Si era la avanzada, pues tenía que ir adelante o tenía que ir atrás. Después dice, los nombrará jefes de 1000 y jefes de 50, les hará labrar sus campos y cegar su cosecha. Pues también los va a hacer trabajar, ¿no? Fabricar sus armas de guerra y los arreglos de sus carros. Se van a destinar a sus hijos a trabajar para el rey. Tomará a sus hijas para perfumistas, cocineras y pantaleras. Aquí no dice, no, pero a lo mejor algunos reyes tienen sus arenas, ¿no? Entonces, pues también tenían que salir de ahí de sus hijas. Tomará sus campos, sus viñas y sus mejores olivares y se los dará a sus servidores, ¿no? Tenían pues, el poder de quitar los campos a quien ellos querían, de confiscar. Tomará el diezmo de sus cultivos y sus viñas para dárselos a sus eunucos y a sus servidores. Tomará sus criados y criadas, sus jóvenes y burros y los hará trabajar para él. Sacará el diezmo de sus rebaños y ustedes mismos serán sus criados. Ese día se lamentarán a causa del rey que se han elegido, pero entonces Yahvé no les responderá. Bueno, les advierte el costo, ¿no? Que es un costo alto para cualquier pueblo tener pues una corte, ¿no? Imagínense, por ejemplo, ahorita el rey de España o el rey de Inglaterra, pues, cuánto les cuesta, ¿no? A la sociedad, o los presidentes o los diputados o todos los políticos que tenemos que mantener todos con nuestros impuestos, ¿no? Bueno, se los advierte y así va a suceder, pero el pueblo no quiso escuchar. Dice en el 8:19, el pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel y dijo, no, tendremos un rey y nosotros seremos también como los demás pueblos. Nuestro rey nos juzgará y dará frente de nosotros y combatirá nuestros combates. Pues esto ya lo hacía antes, ¿no? Él ya combatía los combates y luchaba. No era necesario que fuera su rey para que luchara contra el Oyó Samuel todas las palabras del pueblo y le repitieron los oídos de Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel, hazles caso y haz que reine sobre ellos un rey. Samuel dijo entonces a los hombres de Israel, vuelva cada uno a su ciudad. Bueno, entonces está bien, si ustedes quieren un rey, se los voy a dar. ¿Qué pasa después? Lo comenta en escena Saúl y las burras de su padre. ¿Han escuchado de las burras de su padre? Sí, me lo digo, ¿no?
Saúl, entonces, dice, había un hombre de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Serón, hijo de Bacodán, hijo de Amar, era un benjamita y hombre bien situado. Tenía un hijo llamado Saúl, joven, aventajado y apuesto. Nadie de los israelitas se superaba en gallardía, de los ojos arriba aventajaban a todos. Bueno, era un hombre gallado y apuesto. Dice que a todos aventajaba de los hombros para arriba. Yo me imagino grande, ¿verdad? Sus hombros de aquí para arriba, unos 2 metros, yo creo, gallado, apuesto, y bueno, como bien ponderado el muchacho, ¿no? Y entonces, ante los ojos de los hombres, pues parecía bien que fuera también el rey. Entonces resulta que su papá se le había perdido unas burras. Unas burras y manda a Saúl a buscarlas. Va Saúl con su criado a buscar las burras, llevaban 3 días buscando las burras y no las encontraba. Y entonces el criado dice, oye, pues aquí hay un hombre de Yahvé, déjenme se lo veo bien, dice un hombre de Dios. Dijo Saúl a su criado que lo acompañaba, estamos en el 9:5. Vamos a volvernos, no sea que mi padre se olvide de las burras y se quiere con nosotros. Pero él respondió, cabalmente hay en esta ciudad un hombre de Dios, es hombre acreditado, todo lo que dice se cumple con seguridad. Vamos pues allá, acaso nos oriente en nuestro viaje. Saúl dijo a su criado, vamos a ir, pero ¿qué ofreceremos a ese hombre? No queda pan en nuestros morales y no tenemos ningún regalo que llevar al hombre de Dios. ¿Qué nos queda? Replicó el criado, y dijo Saúl, es el caso que tengo en mi poder un cuarto de ciclo de plata, y se lo daré al hombre de Dios y nos orientará sobre nuestro viaje. Antes en Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios, decía, vamos al vidente, porque desde el profeta, como hoy, antes se decía vidente. Entonces, como sinónimo de profeta, la palabra vidente, ¿no? Como que anteriormente se les llamaba vidente, en hebreo es roí, entonces, bueno, voy a escuchar de al famoso Samuel y dice, bueno, pues vamos a ver que nos oriente sobre nuestro viaje, pues lo que quería preguntar era dónde estaban las burras, ¿no? Para saber cómo encontrarlas. Bueno, resulta y acontece que en sueños o en apariciones o en esta voz, fíjense que cuando Dios llama a Samuel, no se le aparece, no es una visión, sino solamente lo escucha, solamente la voz, no lo ve, solamente lo escucha. Pues bueno, de alguna manera Dios ya ve y le hace saber a Samuel que al día siguiente lo va a visitar, a que él tiene que morir como rey. Y entonces se le aparecen estos muchachos, se le aparece Saúl, pero ella sabía que Dios lo había mandado. Entonces cuando le dicen, oye, queremos consultarte de las burras y todo eso, sí está bien, mañana te digo, pero ella sabe que lo va a consagrar, y al día siguiente realmente lo consagra en privado. Va a haber como varias consagraciones o varias funciones en donde Samuel va a consagrar a Saúl. ¿Qué es la consagración? Bueno, pues es un dar aceite, ¿no? Que significa la unción, significa como la elección de Dios. Originalmente, por ejemplo, los altares ponen aceite a las piedras para marcarlas, cuando había un altar y querían marcar una piedra, le ponen aceite. Si saben que una piedra con aceite no se le quita el aceite, como que lo absorbe y de esa mancha ya no se puede quitar. Entonces, así, de manera análoga, aquí no es una piedra, pero es una persona, pero también Samuel le ponía el aceite y lo consagraba como rey. Entonces iba a ser un rey desde el punto de vista civil, pero también sigue respetando la autoridad o la teocracia, o respetando que Dios es el que escoge al rey. No es simplemente la gente, no es simplemente la democracia, no es el pueblo el que escoge al rey, sino es Dios el que escoge al rey. ¿Y Dios a través de quién? Pues del sacerdote, el profeta sacerdote. Entonces ahí hay una primera unción. No sabemos si hay varias o hay varios relatos de unciones.
Por ahí tenemos la primera unción, en privado, incluso ni siquiera el criado está con él, simplemente él a solas lo unge ahí en esa unción. Después, más adelante, en el 10-17, Samuel es designado rey por suertes. De ahí tenemos otro relato, puede ser que sea independiente, pero era común en la práctica de Israel echar suertes. Era común, había veces que, por ejemplo, bueno, acabamos de ver el anatema, ¿no? En el libro de Josué, el anatema, también cómo descubrieron que había sido él, también por suertes. Escogía, podía hacer una rifa, unos palitos o algo, escogía desde la tribu, después de la tribu, de la familia, escogía a la persona. Entonces ahí salió quien había cometido el anatema. Acá algo similar también es designado por suertes. También dicen, bueno, vamos a escoger un rey, pues vamos a ver, entonces, ¿no? Claro, primero hablan y todo, de pedir a Dios que los iluminara, que les dijera quién tenía que ser el ungido. Pero era una práctica como a veces eran piedritas, a veces eran palitos, bueno, eran prácticas más o menos comunes en donde era como la manera de preguntarle a Yahvé, cuando no había un. Y entonces aquí tenemos otro texto donde también se escoge a Saúl, pero primero escogen la tribu de Benjamín, y luego la familia de Saúl, y luego sale también ahí Saúl, y entonces ahí otra vez sale escogido Saúl, y entonces ahí también lo unge. No sabemos, como les digo, no sabemos si es un relato totalmente independiente o coincidieron los dos relatos, pero al final de cuentas es el que sale como escogido. Y ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres también parecía ser la persona más indicada para liderar al pueblo, para ser el rey, por su capacidad física, intelectual, y después de la unción está lleno del Espíritu. Dice ahí que se transforma, ¿no? Después de recibir esa unción está lleno del Espíritu y está realmente transformado, ¿no? ¿Qué pasa? Que después Saúl va a perder el favor de Dios cuando en Gilgal hay una batalla y Samuel le había dicho espérame porque voy a ir para ofrecer el sacrificio, y entonces Saúl sentía que ya tenía que salir a la batalla y que ya lo iban a atacar. Le entró la desesperación, ya no espera a Samuel que se estaba tardando, y entonces Saúl mismo ofrece el sacrificio. Fíjense, toma el lugar del sacerdote y él ofrece el sacrificio. Termina el sacrificio y entonces llega Samuel y dice, ¿qué has hecho? Dice, bueno, pues tú no llegabas y ya terminamos la batalla y yo quería salir de la batalla y entonces yo ofrecí el sacrificio. Dice, pero desobedeciste a Yahvé, ¿no? O sea, desobedeciste a Dios y entonces ya Dios no te va a reconocer. Entonces ahí comienza el declive, bueno, de la siguiente parte del texto, en donde va a seguir Saúl como ungido de Yahvé, pero ya no va a contar con el favor de Dios, ya pierde con la gracia o el favor de Dios, y aunque la unción no se quita, bueno, como decíamos, la unción no se quita, como los sacerdotes nunca dejan de ser sacerdotes, ¿no? Sí, saben eso. Como el bautismo que imprime carácter, que no se borra, no se borra el bautismo, no se borra el sacerdote. Ni aunque se case. Pero si hay un accidente y si es el único que está ahí, él sí puede auxiliar a él. Sí, a ese sacerdote para siempre. Entonces esa unción no se quita, igual acá con Saúl, aunque pierde el favor de Dios, pero la unción no la pierde. Bueno, vamos a dejar ahí y continuamos con el proceso. Nos podemos seguir haciendo las oraciones. Por su intercesión te pedimos, Señor, que en nosotros 3 veces fortalezca también una
palabra hecha carne por nuestra salvación. Amén. Dulce Madre.